En estado de ebriedad es detenido Brian Jiménez, uno de los hombres más buscados de nuestro país. El expresidente de la Federación Nacional de Fútbol estaba refugiado en la zona 14. Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas continúa la auditoría a la Federación de Fútbol. Existe una deuda injustificada de 2 millones de quetzales. Quedan pocas horas para que diputados y alcaldes con solicitud de antejuicio en su contra pierdan su inmunidad. Continúan los preparativos para las actividades de transmisión de mando. Tuvimos acceso al Teatro Nacional, donde Jimmy Morales asumirá la presidencia del país. Y en noticias internacionales, atentado en el centro de Estambul deja 10 muertos y 15 heridos. 9 de las víctimas mortales son de origen alemán. Hablaremos sobre la gestión del presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Los analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta participan con el hashtag SF Legado Maldonado. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presenta. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. A esta hora estamos junto al equipo de Noticiero Guatevisión listos para informarle de lo más importante de este día. Emilio Gracias tiene el día libre. Vamos a iniciar hablando de Brian Jiménez, el hombre más buscado por la justicia guatemalteca en las últimas semanas. Él fue capturado y trasladado a tribunales bajo los efectos, al parecer, de alguna droga. A continuación, los detalles con Miguel Salay. La llegada del expresidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, a la torre de tribunales estuvo marcada por su evidente estado de deterioro físico y por los comentarios que hizo respecto a su situación jurídica en oraciones que no terminaba de estructurar. ¿Por qué no va a hablar? ¿Qué va a hablar? Dijo que amaba a Estados Unidos, refiriéndose a que sus abogados no presentarán resistencia para que sea extraditado hacia ese país. Jiménez se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que aún no se ha podido establecer, aunque podría ser alcohol. Dejémoslo ahí. Dame permiso, por favor. Estados Unidos. ¿Por qué no se ha entregado al señor Jiménez? Muchachos, bueno, permiso. ¿Qué espera de la justicia? La cantidad de medios de comunicación internacionales y locales que cubrieron la llegada de Jiménez se aglomeró alrededor del hasta ahora prófugo, mientras los agentes de seguridad que lo escoltaban impidieron que se detuviera en algún momento hasta llevarlo a la carceleta, donde será escuchado por el juez de turno, pues la judicatura que emitió la orden de captura ya había concluido labores. Un oficial que participó en la estrategia de captura narró cómo dieron con el hombre más buscado de Guatemala desde hace varias semanas. Teníamos varios puntos de observación e hicimos varios allanamientos en zona 3, observación en zona 14, en varios apartamentos, y en las últimas 72 horas la información empezó a precisarse, por lo que hoy pedimos un allanamiento, inspeccionamos el inmueble donde creíamos que pudiese estar y logramos capturarlo sin uso de violencia. Lo encontramos en un estado bastante deteriorado de salud, que es una de las características también que sucede cuando las fuerzas de seguridad tienen asediado a un objetivo de primer orden. El investigador confirmó que Jiménez se encontraba bajo los efectos de alguna droga. ¿Hay algún indicio de que él pudiese haber estado bajo efectos de alguna sustancia que puede ser de cualquier tipo, pero será el Ministerio Público y los estudios forenses los cuales lo deben determinar? De la misma manera, el abogado de Jiménez ratificó que no presentarán resistencia para que su defendido sea extraditado lo antes posible hacia Estados Unidos. ¿Es abogado de él o quién es? Es el abogado de él. ¿Ah, sí es abogado de él? ¿Quién, Paco? Sí. ¿Quién es su abogado? ¿Cómo se llama su abogado? Francisco.
Y una vez allanados, nosotros prescindimos del periodo de prueba de 40 días que tiene Estados Unidos para presentar las pruebas. Al allanarnos nosotros ya no hay necesidad de aportar prueba. Se manda el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se le notifique a la Embajada Americana del allanamiento que hicimos nosotros como defensores, que no hay ninguna oposición, únicamente se hacen los trámites administrativos para sacarle pasaporte a él e inmediatamente es llevado a los Estados Unidos. El abogado dijo que analizarán la estrategia que utilizarán en Estados Unidos, pues cuentan con representación en ese país. Tampoco pedirán fianza y aún definen si su defendido se declarará culpable o inocente de los cargos que se le imputan. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y la Contraloría General de Cuentas continúa la auditoría a la Federación de Fútbol, donde de momento se encontró una deuda de más de 2 millones de quetzales que no ha sido justificada. También Miguel Salay nos cuenta de qué se trata. Hoy se realizó la primera reunión entre las autoridades de la Contraloría General de Cuentas y la Federación Nacional de Fútbol, presidida de manera interina por Adela Camacho de Torreviarte, quien da cuenta que esa institución acumula una deuda que supera los 2 millones de quetzales, la mitad en boletos aéreos, por lo que Contraloría tendrá que investigar quién viajó, a dónde y en qué condiciones. Hay bastante deuda, la verdad que hay más de 2,5 millones, ¿verdad? En deudas, la situación es compleja financieramente, ¿verdad? Pero el 45% de la deuda, casi 50%, va siendo, es a agencias de viajes, ¿verdad? Entonces hay que ver qué pasó con quienes viajaron, a dónde fueron, si fue en competencia, o sea, los motivos, ¿verdad? Es difícil ahorita poder señalar. El Contralor General Carlos Mencos indicó que se han topado con otro problema respecto a la FEDEFUT, y es que la comisión que nombró la FIFA no puede ejecutar recursos del Estado a menos que se suscriba una ratificación de una institución guatemalteca. Con la Federación de Fútbol y con la Confederación Deportiva hemos tenido una serie de conversaciones. Hoy se concretó una reunión con la comisión nombrada por la FIFA para que tengan cargo de la conducción de la Federación de Fútbol. Por supuesto, yo les manifesté mis inquietudes en relación a que tiene que producirse alguna ratificación o un nombramiento específico por una autoridad nacional para que ellos puedan ejecutar el presupuesto. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, aceptar que ejecute presupuesto público una persona o un funcionario que sea electo por un organismo que no tiene ninguna relación pública con Guatemala. Mientras las investigaciones continúan a lo interno de FEDEFUT y los resultados de las mismas serán presentadas ante el Congreso de la República en mayo próximo, aseguró Carlos Mencos. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Cambiamos el tema, si le parece, y vamos a hablar del Ministerio Público, que informó sobre la captura y desarticulación de una estructura dedicada al lavado de dinero por medio de la recolección de oro. 16 personas fueron capturadas producto de 26 allanamientos en toda la República. Acciones fraudulentas y el inmediato retiro de fuertes cantidades de dinero fue lo que alertó a las autoridades a investigar y desarticular a una estructura criminal dedicada a la recolección de oro para posteriormente fundirlo y convertirlo en lingotes que eran exportados a una empresa en Miami, Estados Unidos. 16 personas capturadas producto de 28 allanamientos simultáneos en 9 departamentos. Y según las pesquisas, la estructura se benefició con aproximadamente 58.5 millones de quetzales en 9 meses. Que ellos recolectan el oro a través de chatarreros o personas que van de casa en casa en las aldeas vendiendo vajillas, vendiendo diversos productos del hogar a cambio de oro. Luego lo exportan a los Estados Unidos a la empresa que hemos mencionado, Republic Metal Corporation, y Israel recibe el pago y lo distribuye entre los supuestos proveedores. En los allanamientos fueron recuperados 20 lingotes
lingotes de oro con un peso de 24 kilogramos cada uno, mismos que eran enviados por parte de la empresa denominada Yisrael hacia la empresa norteamericana Republics Metal Corporation, pero la transacción no correspondía a lo declarado en la papelería de exportaciones. También decomisaron 9 vehículos, joyas y documentos de transacciones que incriminan a los presuntos operadores, que son sindicados de lavado de dinero y asociación ilícita. Aún existen unas 30 transacciones que se deben investigar aún para darle un completo final. Las investigaciones continúan y no se descarta investigar a la empresa estadounidense. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y el presidente Alejandro Maldonado realizó la segunda entrega de 35 viviendas más del total de 181 casas del proyecto Mi Familia Querida para los damnificados del Cambray 2. Además, entregó la continuidad del proyecto al presidente electo Jimmy Morales, quien aseguró que 2 ministros permanecerán en su gobierno como responsables de este. En una plática extraoficial, y aquí atrás estábamos planteando del excelente trabajo que está haciendo el señor ministro actual, y entendí que a él le gustaría culminar este proyecto. ¿Es cierto? Claro que sí, señor presidente. Entonces creo que no se va a apartar a las personas que están dando continuidad a este proyecto. Aunque no aseguró si formarán parte de su gobierno, el presidente electo Jimmy Morales confirmó que el ministro de la Defensa, William Mancilla, y el ministro de Comunicaciones, Víctor Corrado, darán continuidad al proyecto Mi Familia Querida hasta culminarlo. Este proyecto ya están confirmadísimos, totalmente. A menos de 48 horas de la toma de posesión, el presidente electo sigue en pie con el mismo discurso. Me quieren sacar la información, ¿verdad? En su momento, ya se ha filtrado bastante la información, no hemos ocultado nada, pero en su momento se harán los nombramientos correspondientes. Les quiero garantizar que hemos seguido todo un proceso de búsqueda de las personas idóneas, y eso no significa que al nombrar nuevos ministros sea porque no hay capacidad o porque no hay honorabilidad. Por el contrario. Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Maldonado, enfatizó que su gobierno se ha llamado de transición, obligado a transmitir el poder a quien el pueblo ha elegido. No fue para glorificarse o pasar a la historia. Y por eso entregamos el gobierno de manera limpia al nuevo gobernante, para que él continúe lo bueno y acabe con lo malo, y que también haga sus propias obras que tendrán su sello muy digno, porque es mandato de los guatemaltecos. Esa es la explicación de lo que significó para mí transición. No éramos un gobierno para glorificarnos, ni para pasar a la historia como que éramos creadores, sino un gobierno de formadores de nuevas conductas en nuestro país. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Diego de Diego Marcos. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presentó. 11 diputados y al menos 3 alcaldes que no obtuvieron la reelección perderán la inmunidad el próximo 14 de enero. Dentro de ellos, el diputado Manuel Marquín. Tenemos esa información cuando regresemos.